Guatemalteco de Seguridad Social, en el marco del 78 aniversario del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y en este momento recibimos a las autoridades que estarán con nosotros, al presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el licenciado José Adolfo Flamenco Jau, al señor ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el doctor Joaquín Barnoya, y al representante del sector laboral ante la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el señor Adolfo Lax Palomo, así como al presidente del Consejo Técnico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el doctor Julio César Valdés Díaz, y el jefe del Departamento de Actuarial y Estadístico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el doctor Edwin Rolando García Caal. Es un gusto saludarles, tengo el honor de presentarles a estos panelistas que estarán con nosotros, acompañándonos en el conversatorio X, legado de una revolución viva. Queremos agradecer también la presencia de los miembros de la honorable Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el licenciado Edson Javier Rivera Méndez, gerente del instituto, y al equipo de gerencia, a los señores subgerentes del instituto, representantes de los organismos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los señores patronos, directores que han viajado de todo el país para estar presentes con nosotros esta mañana, a los representantes de la Federación Nacional de Organizaciones Sindicales de Guatemala, equipo y familia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, invitados especiales, a los distinguidos amigos de los medios de comunicación, así como a nuestra distinguida audiencia de Guatemala TV que nos acompaña en las distintas plataformas donde están con nosotros conectados. Así es que, señoras y señores, a todos y todas, bienvenidos. El próximo 30 de octubre se celebra una vez más el Día de la Seguridad Social, circunstancia por la que nuestras autoridades han desarrollado varias inauguraciones y actividades, entre ellas este conversatorio denominado X, legado de una revolución viva, para recalcar la gran trascendencia que la seguridad social tiene como el más importante compensador social del país, procurando su desarrollo para beneficio de la población afiliada. Conocer la historia de esta institución nos permite brindar un reconocimiento hétero a la Junta Revolucionaria de Gobierno, a la Asamblea Nacional Constituyente de 1945, al doctor Juan José Arévalo Bermejo y al equipo gobernante de Guatemala durante la época revolucionaria, quienes impulsaron la creación e institucionalización del seguro social obligatorio. Es por esto que les pido su atención a las pantallas y conozcamos más sobre la historia que está más viva que nunca. Como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y la difusión de ideas democráticas en el mundo, en Guatemala, la revolución del 20 de octubre de 1944 ponía fin a la época de la dictadura del general Jorge Ubico y se derrocaba al gobierno del general Ponce Baides. Se elige así un gobierno democrático bajo la presidencia del doctor Juan José Arévalo Bermejo. Uno de los primeros pasos del primer gobierno de la revolución fue la promulgación de una nueva constitución política en marzo de 1945, la cual en su capítulo primero, artículo 63, señaló: se establece el seguro social obligatorio. La ley regulará sus alcances y la forma en que debe ser puesta en vigor. Comprenderá por lo menos seguros contra invalidez, vejez, muerte, enfermedad y accidente de trabajo. Al pago de la prima del seguro contribuirán los patronos, los obreros y el Estado. El 30 de octubre de 1946, el Congreso de la República de Guatemala emitió el decreto número 295, la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El viernes 2 de enero del año 1948, en un edificio ubicado en la Quinta Calle y Octava Avenida de la Zona 1, actualmente edificio de auxilios mutuos, el presidente de la República, doctor Juan José Arévalo Bermejo, inauguraba el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En su discurso, el presidente Arévalo enfatizó la importancia del evento como uno de los más importantes capítulos de la Revolución de Octubre. Remarcó que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social era un ejemplo de aquel intento paulatino y progresivo de resolver los problemas nacionales. José Rolls Bennett,
primer presidente de la Junta Directiva del IGS, en su discurso de inauguración señaló que el instituto era la creación de una modalidad de cooperación colectiva que no se había practicado en Guatemala, lo cual involucraba a trabajadores, patronos y el Estado. El licenciado Óscar Barahona Striber, gerente del instituto, dio a conocer el informe de labores preparatorias que se ha venido llevando a cabo hasta el día de hoy, que se inaugura su sistema de beneficios. Por la noche, el pueblo de Guatemala celebró este logro en una concurrida reunión de trabajadores en la concha acústica del Parque Central. A finales de los años 50 se concretó uno de los más importantes logros de la institución, la construcción de las oficinas centrales, que durante varios años permanecieron ambulantes en diferentes puntos de la ciudad. El instituto adquirió en propiedad el predio urbano del ex Parque Navidad, que la municipalidad le cediera en compensación de su adeudo por cuotas atrasadas. Este hecho constituyó un punto de partida real y efectiva para sus construcciones propias, con la consiguiente economía en los rubros de alquileres. El edificio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es una muestra del concepto del modernismo arquitectónico de la época. La construcción se inició el 1 de junio de 1956 y concluyó el 30 de junio de 1959. Obra de los arquitectos Jorge Montes y Roberto Aycinena, con la participación de artistas nacionales de la plástica como Carlos Mérida, Roberto González Goyri, Dagoberto Vázquez y Guillermo Grajeda. El 1 de mayo de 1956 se colocó la primera piedra del edificio del IGS y el 15 de septiembre de 1959 fue inaugurado como parte de los festejos patrios. Luego de conocer estos importantes detalles, es momento de dar inicio con el conversatorio IGS, legado de una revolución viva. Y para esto dejo en el uso de la palabra a nuestro moderador y presidente de la Junta Directiva del Instituto, el licenciado José Adolfo Flamenco Jao. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Qué gusto poder saludarlos. Gracias a los panelistas por acompañarnos, a las autoridades que también nos honran con su presencia y a todo el equipo de la familia del IGS. Saludos en la distancia a quienes se encuentran conectados. Nos honra de sobremanera el poder llevar a cabo este evento dentro del marco de la celebración del 78 aniversario de la creación de nuestro instituto. Hemos a lo largo del mes de octubre llevado a cabo una serie de actividades tanto culturales como de la dinámica de las inauguraciones, remozamientos y entrega de nuevas áreas de atención y de trabajo para nuestros afiliados, derechohabientes y espacios de trabajo para nuestro equipo de la familia del Seguro Social. Pero hoy es un momento muy importante. Vamos a abordar dentro de este conversatorio temas como, por ejemplo, vimos en el video de introducción relacionados con la fundación y la historia no solo del IGS, sino de la seguridad social en el país. Temas de actualidad, qué estamos haciendo en el Seguro Social, qué estamos haciendo de la mano con el Ministerio de Salud Pública, hacia dónde estamos evolucionando y precisamente esa visión de hacia dónde estamos llevando nuestro instituto. Voy a darle la palabra en primera instancia al señor Ministro de Salud, el doctor Joaquín Barnoya. Contamos con un espacio algo corto de su itinerario, de su agenda, así que le agradecemos desde ya, señor Ministro, el que nos haya podido acompañar. Parte de lo que hemos platicado y conversado con el señor Ministro desde que asumió el ministerio es precisamente que nos ha llevado el tiempo y la preparación de estar en un momento determinado aquí, usted en el Ministerio de Salud y mi persona en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero inevitablemente los dos tenemos un IGS en la sangre. Yo tuve la oportunidad de tener un padre que laboró y se formó dentro de las instalaciones, y usted también, famoso doctor Barnoya, doctor Sordo Barnoya, como lo conocen con mucho cariño y con todo respeto, menciono su nombre, no es la práctica legislativa, pero que precisamente él dejó un legado en esta institución. Él dirigió el primer equipo que realizó en Guatemala
un trasplante renal dentro del contexto que estamos viendo hoy en día, que platicamos a menudo con el ministerio y con las autoridades de los temas de prevención en cuanto a la enfermedad renal. ¿Qué anécdotas o qué memorias tiene, doctor Barnoya, de ese momento que le aportó su señor padre, no solo a la institución, sino a la historia médica en el país con la realización del primer trasplante renal en el instituto, doctor Barnoya? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es difícil saber si uno está en un instituto guatemalteco de Seguro Social o un museo. Realmente, desde la arquitectura hasta los murales, es realmente un placer estar acá. Ustedes, gracias por la invitación. Para hablar anécdotas de mi papá, quizás no sea el mejor auditorio, eso sería mejor en el portal, pero lo que sí les puedo decir es que siempre fue producto de la Revolución de Octubre y parte de eso fue lo que lo animó a trabajar en el Seguro Social. Fue cuando el doctor Pablo Fuchs era el director de cirugía, mi papá acaba de regresar de Estados Unidos y lo mandó a traer al equipo. Luego con el trasplante renal, más que líder, yo diría que fue parte del equipo donde estaba el doctor Ariel Campoyo, el Ico Caal, se me escapan los otros nombres, pero eran urólogos y cirujanos guatemaltecos, entrenados que vinieron con dos mexicanos, Castellanos Cutiño era uno y se me escapa el nombre del otro, y desde entonces siguieron haciendo un programa de trasplantes del ICS que hasta la fecha permanece, eran de donadores vivos. Por allá anda el primer trasplante que afortunadamente fue exitoso. Desafortunadamente, yo se lo dije varias veces, debieron de haber documentado el éxito y cómo una enfermedad que en aquel entonces era rara, la enfermedad renal crónica, ahora tenemos una epidemia realmente en toda Mesoamérica de enfermedad renal crónica, se debió haber documentado cómo fue eso evolucionando. Sin embargo, parte de eso legado, que no diría que dejó mi papá, sino que dejó ese equipo, también reconocieron la necesidad de renovar el personal médico del Seguro Social. Y fue ahí con Aníbal Ponce, que era el otro urólogo con el que trabajaban, decidieron fundar y empezar a formar urólogos en el Seguro Social para que llegara el momento de ellos de retirarse. Él se retiró exactamente el mismo día que yo entré como externo al Seguro Social. Yo creo que para evitar más que roces, bromas y fregaderas, decidió él mejor, ya era su tiempo de retiro. Hicieron un solo trasplante renal en lo privado y los que hicieron todos lo referían al Seguro Social. Vean la foto de él, estaba bien. Perdón. Más que reconocer, ahí está esto es Freddy Murga, ahí está Aníbal, ahí está mi papá arriba. En fin, reconocían la importancia del Seguro Social, que era realmente lo que debería de cubrir a la mayor parte de la población. Obviamente también la capacitación, no solo en trasplante renal, sino en otro tipo de procedimientos renales. También de lo poco que recuerdo muchas cosas, pero cuando fue uno de los desfalcos del ICS, lo invitaron a hablar, creo que fue en este auditorio, y terminó su charla con una frase de Martí que decía: la pobreza pasa, lo que no pasa es la deshonra. Le dolió mucho cuando el ICS poco a poco se empezaron a ver esos desfalcos. Creo que estuviera viendo con beneplácito cómo poco a poco se va recuperando la seguridad social, y más que si bien hay una revolución viva, yo quisiera énfasis que tiene que haber una evolución viva también, donde el ICS y el Seguro Social evolucionen con el Ministerio de Salud Pública de acuerdo al perfil epidemiológico del país, pero también de acuerdo a la digitalización y a la modernización tanto del Seguro Social como del Ministerio de Salud. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. La historia de la seguridad social en el país se remonta desde 1871. Primeras normativas en las cuales se reguló la obligación de los patronos de contribuir a la salud de los obreros en el área rural, especialmente trabajadores agrícolas. Evolucionó con normativas 1906 y posteriores que ya discutiremos más adelante. Pero se ha ido creando la cultura de la seguridad social que, a pesar de las circunstancias negativas como la que menciona el ministro, que lamentablemente tuvo su época esta institución, el trabajo consolidado que se ha dado entre el Ministerio de Salud y el Seguro Social, especialmente en la época de pandemia, ha ayudado mucho
a mejorar la empatía del pueblo guatemalteco con la contribución a la seguridad social. Y no cabe duda que parte del legado de la revolución es precisamente que aún siga una institución viva que este año cumple 78 años y que vemos que tiene que perdurar a lo largo de la historia de nuestro país con la responsabilidad con la que se está gestionando. Parte de esa vinculación o de ese reconocimiento que tiene la clase trabajadora con el Seguro Social, tenemos un programa que es precisamente el tema de la contribución voluntaria. Esto permite a los trabajadores que en algún momento estuvieron cotizando de manera activa, cuando se dan de baja en una relación laboral, puedan continuar aportando a la seguridad social, especialmente en el rubro de la previsión, para tener la posibilidad de acumular las cuotas y pensionarse oportunamente. Lo saco a colación porque el señor ministro precisamente es un contribuyente voluntario. Yo le pregunto, señor ministro, ¿cuán importante ve usted formar parte de del Seguro Social cuando ya usted decida en su momento pues retirarse, pensionarse y acceder a los beneficios pecuniarios del Seguro Social, como un mensaje para la población que nos está viendo? Primero, si llego vivo, espero. Yo creo que hay que empezar debemos, así como reformar el Estado y las instituciones del Estado, incluyendo el Seguro Social, debemos de volver a creer en él. Y eso empieza con el ejemplo. Soy un fiel creyente en que no existe el individuo sin la sociedad, y parte de esa sociedad es un seguro social fuerte. Yo creo en ese, tengo la firme convicción de que la seguridad social es un pilar fundamental para nivelar, aunque sea un poquito, una sociedad tan desigual como la nuestra. Parte de eso es donde creo yo en una institución con una solidez financiera a pesar de los pesares, como usted bien lo mencionó, y creo que lo primero que podemos hacer es, como funcionario público, predicar con el ejemplo. Gracias. Muchas gracias, ministro. Y como yo sé que se tiene que retirar dentro de poco tiempo, quisiera concluir con su participación. Yo le cuento al foro que nos está viendo el día de hoy, tenemos distintas mesas de trabajo y la verdad es que tenemos muchos proyectos en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. El ente rector de la salud a nivel nacional, porque así lo manda la ley, pero más allá de eso, la visión del actual ministerio permite que haya trabajo en conjunto entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es un hecho que nos dicen, pues es un hito, porque no siempre había habido esta vinculación tan estrecha entre ambos entes. Nosotros estamos viendo y hemos planteado desde el inicio de la relación que mantenemos con el Ministerio de Salud Pública sobre el nuevo modelo de atención, y nos preocupa mucho la atención primaria en salud. El Seguro Social no es el ente rector, no asiste, no atiende a la población en el primer nivel de atención, sino que generalmente conocemos a los pacientes cuando ya vienen con enfermedad crónica grave o un accidente. Sin embargo, estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública, tratando de variar ese enfoque y generando las condiciones. Estamos hablando de medicina familiar, de medicina comunitaria, varios programas que estamos enforzando y que van a rendir sus frutos en el mediano plazo. ¿Cómo valora el Ministerio de Salud o cómo ve el enfoque del Ministerio de Salud Pública, señor ministro, este trabajo en conjunto que estamos dando en beneficio de la población guatemalteca? Gracias. Primero, deshospitalizar la medicina en Guatemala. Debemos de empezar a cambiar ese modus operandi de que cualquier enfermedad requiere un hospital. De hecho, la mayor parte, esto es un país complejo epidemiológicamente hablando, estamos pasando por esa doble carga de la enfermedad donde todavía tenemos una alta mortalidad materno-infantil, pero a la par de eso ya tenemos enfermedades catastróficas como cáncer, diabetes, infartos del corazón, etcétera, etcétera. Eso se debe deshospitalizar y reconocer que la mayor parte se pueden atender en el nivel primario de salud. Eso no solo implica formar recurso humano, hacer la infraestructura, pero también cambiar el modo de ver de los guatemaltecos de dónde recibimos la salud, y que por fin se dé esa red integrada de salud, donde se empiece con el nivel primario y termine con el nivel superior, que sería el hospitalario, pero también de regreso. ¿Cuántos pacientes no están 7 días hospitalizados porque tienen que recibir un antibiótico intravenoso o porque se les tiene que cambiar la curación? Eso debe de regresar al nivel primario de atención,
por un lado, pero por otro lado, también tenemos que desmedicalizar tanto el Seguro Social como el Ministerio de Salud Pública. Son instituciones que, si bien están para prestar servicios de salud, entre el ICS y el Ministerio de Salud Pública somos los mayores prestadores de servicios de salud del país, pero vamos más allá. Hay invalidez, vejez y sobrevivencia, hay rehabilitación, hay programas de prevención. Cuando empecemos a ver a ambas instituciones más allá de la pastilla del proveer servicios de salud, vamos a empezar por fin a hablar de un sistema de salud que no solo se preocupa por la medicalización de la enfermedad, sino por la salud en general de la población. Gracias. Señor ministro, casi me deja sin discurso, por Dios santo. Muchísimas gracias por su aporte. El país necesita un enfoque, y usted lo mencionaba en su intervención, el enfoque de la digitalización. Nosotros confiamos que podemos llegar a evolucionar algún día en que tengamos un expediente médico digital único y que las referencias y contrarreferencias que podamos tener en los distintos niveles de atención de salud entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sean una realidad el día de mañana, que no tengamos que estar buscando expedientes ni documentos, sino que la comunicación tecnológica permita atender indistintamente a los pacientes con marcos regulatorios que nos den el respaldo, pero que creemos precisamente el fundamento y las bases para llegar a ese nivel. Muchísimas gracias, señor ministro, por su participación y asistencia. Sabemos que se tiene que retirar. Vamos a seguir con el conversatorio, pero previo a seguir, sí quisiera tomarme un momento de entrar en reconocimiento, señor ministro, por su aporte, por su tiempo, por su dedicación y por el largo trabajo que usted presta en las mesas interinstitucionales que tenemos integradas entre el Ministerio y el Instituto. Así que, si me permiten tomarme unos minutos a romper el protocolo y le voy a hacer entrega al señor ministro de este reconocimiento. Muchísimas gracias, señor ministro. Dentro del marco del 78 aniversario de la fundación del Instituto, le entregamos el reconocimiento. El ICS le da una revolución viva. Muchas gracias por su participación. Continuando con el conversatorio. En la historia del funcionamiento del Seguro Social, la evolución constante del crecimiento de la afiliación ha tenido un repunte en los últimos años. La conciencia que ha tomado la población no solo del tema de la atención médica, sino lo que nos hemos preocupado de promover precisamente la previsión social, de cómo podemos, la población económicamente activa, formal, contribuir en la edad en que uno tiene las fuerzas de levantarse a trabajar todos los días, a un programa que cuando la vejez nos aborde, veremos que estemos en buena condición de salud, pero si ese no es el caso, podemos tener acceso a los beneficios ilimitados que tiene la Seguridad Social en cuanto a la atención médica y la prescripción y entrega de medicamentos por toda la vida. En el Seguro Social, obviamente, han habido tiempos y en la fundación del instituto, pues todo era manual, las planillas se llenaban a mano, a veces sin ninguna formalidad, con el ánimo de dar cumplimiento a las obligaciones por parte del patrono. Pero es interesante escuchar no solo el enfoque institucional y lo que pueda pensar el patrono, sino también hoy nos acompaña el director Adolfo Lax Palomo, miembro de la Junta Directiva, vocal tercero de la Junta Directiva, representante titular del sector laboral en la misma. Yo le quisiera preguntar, director Lax, ¿cómo percibe hoy en día la clase trabajadora activa los servicios tecnológicos del ICS que tienen ahora a su disposición? Gracias, señor presidente. Gracias por estar presentes. Se especializó en hacerse una pregunta difícil. Bueno, mire, los trabajadores, en términos generales, también los patronos, lo ven en forma positiva y están pidiendo más digitalización.
la primera gran digitalización que se hizo, usar estos sistemas tecnológicos, fue la planilla electrónica para poder pagar. Antes, tenemos casos ahí de fincas donde en una hoja de un calendario, ahí apuntaban los nombres de los trabajadores. Y ni siquiera ponían el número de la cédula. Por supuesto, estamos hablando de aquellas fincas en aquella época, ya en 1978, 80, que hoy pasa una carretera por ahí y se ve cerca, pero en aquella época era lejos y no había sistemas de computación. Entonces, con el advenimiento de la planilla electrónica, ahora hay certeza. Porque en esa planilla va su número, su nombre completo, sus cuotas, sus pagos. Entonces el trabajador tiene certeza de que el patrón sí pagó. Los patronos que pagan, ¿eh? Porque no es la pregunta, pero lo voy a decir. En la película, ¿qué es lo que hay? Este edificio, o sea, este terreno, nos lo dio la MUNI por incumplimiento de Constitución, lo que nosotros le llamamos mal hablado deuda. ¿Eh? Eso para nosotros los trabajadores es un incumplimiento de la Constitución. Porque si es deuda, por deuda no hay cárcel. Por deuda podemos llegar a convenios. Este edificio está sentado en una compensación de pago porque la MUNI no pagó. Bueno, entonces, la planilla electrónica, que fue el primer jalón, en la línea nos da certeza a los trabajadores. Después, en esa misma línea, ahora un trabajador se mete a la página del ICS y puede ver, comprobar si el patrono sí entregó o sí enteró sus pagos al Seguro Social. Eso es un gran avance. Y por supuesto hemos hecho una enorme campaña publicitaria dando a conocer eso y todavía hay que seguir haciendo. El otro paso que andamos buscando, usted ya lo anticipó, señor presidente, es la planilla, el expediente médico electrónico. Cuando un trabajador tenga alguna necesidad, no esté en su vecindario normal, sino que está en otro lado, en otro municipio, en la otra esquina del país, pues ahí está en la computadora su expediente electrónico, no hay que estarlo pidiendo. Entonces, eso es también para dónde vamos. Y vamos muy avanzados en ese asunto. Entonces, los trabajadores lo vemos muy positivo porque nos da certeza, nos da confianza, lo podemos observar, ¿verdad?, en forma longitudinal. Regresemos a la planilla electrónica. Todavía nos falta. Todo el mundo dice, pero ¿por qué hace falta? Porque en el 2010 más o menos, cuando se puso la planilla electrónica, de ahí para acá, pero del 2010 para atrás, tenemos 600 millones teníamos, porque ya estamos trabajando en eso, ahora tenemos menos, pero cuando empezamos, 600 millones de registros que había que introducir para que toda la información esté. Ahí tenemos gente trabajando y probablemente vamos a encontrar una solución para que sea más rápido. Muchas gracias, director Lax. Sí, en efecto, parte de lo que menciona el director es el famoso portal del afiliado, que hoy en día cualquier afiliado crea un usuario, entra a la página del Seguro Social, entra al portal del afiliado, crea un usuario con su correo y su documento de identificación y mes a mes puede ir corroborando que aparezca lo que se le ha descontado en su planilla acreditado a su cuota en el Seguro Social. Eso da precisamente la certeza que estamos buscando para la credibilidad institucional. Por supuesto que la evolución tecnológica va mucho más allá. Nos acompaña el doctor Julio Valdés, presidente del Consejo Técnico del ICS. Doctor, una pregunta para usted, de que nos ha acompañado en esta junta directiva y ha visto la transformación tecnológica que se desarrolla en el ICS. ¿Hacia qué apunta la institución en cuanto a la transformación tecnológica? Bueno,
En principio, buenos días y muchas gracias por darme este privilegio de estar con ustedes hoy en este panel y por supuesto con toda la audiencia. El tema tecnológico siempre va a ser un tema en el cual Guatemala probablemente vaya atrás, vaya unos pasos atrás en relación con el mundo, ¿no? Hoy hablamos de inteligencia artificial, hoy estamos hablando de dispositivos que trascienden probablemente nuestra cotidianidad. Yo veo positivo cómo el ICS sí se preocupa, o las autoridades del ICS se preocupan por la modernización, vía la modernización tecnológica de la prestación del servicio, pero también cómo se preocupa por el afiliado, el que está llegando a la unidad de salud, el que está viniendo a oficinas centrales o a una unidad por un tema administrativo. Aquí subyace tal vez una debilidad que es mucho más poblacional. O sea, ¿qué tanta población tiene acceso a medios tecnológicos o a medios digitales? ¿O qué tanta población tiene acceso, más allá de un móvil, más allá de un celular, ¿no? Que está ligado, por supuesto, a nuestras condiciones de subdesarrollo. Pero justamente en la medida que una institución como el ICS pueda empujar esos procesos tecnológicos, que pueda ir generando una cultura de modernización tecnológica, es como la población misma va a encontrar como un elemento positivo que una institución puede ser fácilmente accesible vía elementos tecnológicos. Entonces, ¿cuál es la gran consecuencia positiva? El acceso a los servicios administrativos clínicos por una instrumentación o un medio electrónico. Muchas gracias, doctor. La evolución tecnológica no cabe duda que crea una cultura, pero como toda cultura necesita precisamente la época, el plazo de adaptación y de formación, tanto formación interna de nuestro equipo, de nuestra familia, como la educación de nuestros afiliados y derechohabientes para que se vayan integrando al nuevo programa y nuevo sistema. Y por supuesto que esto conlleva muchos retos, que es ir abriendo brecha, innovando en los distintos aspectos, pero que vamos cuantificando los resultados positivos y lo vemos en la percepción de la atención de nuestros afiliados y derechohabientes. Doctor García Caal, jefe del Departamento Actuarial Estadístico, nos acompaña el día de hoy. Sin perjuicio de lo que venimos platicando, siempre hablamos de que todos estos temas de la innovación, de la atención, de las prestaciones pecuniarias, necesitan una percepción directa, una recomendación, asesoría, recomendación de un departamento actuarial estadístico. Es decir, los estudios actuariales son los que fundamentan la mayoría de toma de decisiones que se adoptan dentro del instituto. ¿Qué mira usted como riesgos que afronta la seguridad social hoy, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que prácticamente hemos visto que se homologan las necesidades y los retos en los distintos foros que participa el Seguro Social? Pero ¿qué puede informarnos sobre los riesgos que afronta el día de hoy la seguridad social? Agradezco bastante la participación que se me da en este importantísimo foro. Y efectivamente, resulta que la seguridad social, que es una creación a nivel mundial, y la de Guatemala no queda distanciada de esos elementos, está enfrentando en primer lugar el reto de la transición demográfica. Esa transición demográfica que viene dada por una condición económica. Las personas, conforme van incrementando sus ingresos familiares y cambiando de estatus económico, toman una decisión de planificación familiar y se reduce la cantidad de hijos. Entonces, eso no asombra que los países desarrollados hayan llegado primero a esa transición demográfica, porque cambiaron su estatus, las personas dejaron de tener hijos, se reduce la tasa bruta de natalidad y la tasa global de fecundidad, y ambos factores hacen que haya menos jóvenes y más personas adultas. Entonces esto presenta directamente un reto para las finanzas de la seguridad social, porque como sabemos están fundamentadas en la solidaridad intergeneracional y necesitamos una base de cotización lo suficientemente fuerte como para poder responder a las necesidades del gasto de esas personas que ya no están en edad activa. Ahora, Guatemala enfrenta un reto mayor porque resulta que la transición demográfica fue empujada de manera artificial. Es más,
más que por un crecimiento del nivel económico, fue por una inducción educativa. Y entonces cuando se ingresa al currículum nacional base en el sector de primaria y básicos, el tema de la planificación familiar, pues empezamos a acelerar el proceso de la transición demográfica y entonces también estamos enfrentando ese reto. Pero también Guatemala tiene la peculiaridad de que como el seguro social guatemalteco, diferente del seguro social de los países desarrollados, está amarrado a la prestación de servicios de salud, la población que está pensionada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene una proyección de vida mucho mayor que el resto de la población del país. Es decir, que cuando estamos hablando que la esperanza de vida a nivel nacional está rondando por los 72 años, la población pensionada del instituto, que tiene la atención de los servicios de salud y el medicamento, que es lo más caro para esos estratos, pues tiene una proyección de vida que va rondando ya los 82 años. Eso entonces, ¿qué significa para el Seguro Social? Un reto importantísimo, que tenemos que mantener una estructura de financiamiento sólida que nos permita dar prestaciones de salud a partir de los 60 años y por un periodo de 33 años en promedio. Muchas gracias, doctor. Sí, ese concepto de la solidaridad intergeneracional es un concepto que verdaderamente ha cobrado mucha relevancia. Hemos visto los casos, como bien mencionó el doctor García Cabal, de varios países europeos que han tenido inclusive que abrir la posibilidad de cotizar a los inmigrantes, indistintamente de las condiciones en que hayan ingresado a un país en la Comunidad Europea, pero se les permite formalizarse en su relación laboral para que puedan cotizar y ayudar al sostenimiento de los programas pecuniarios en la seguridad social. Pero usted mencionaba un tema importante, el ICS, a diferencia de muchas instituciones de seguridad social en el mundo, pues no solo tiene prestaciones pecuniarias, sino también servicios de salud. Y algo que vimos nosotros en la pandemia es que había mucha población derechohabiente y afiliada en el país que al primer síntoma de una condición de enfermedad, lo primero que hacían era, en lugar de abocarse a una unidad periférica o su zona de adscripción, iban y corrían a las emergencias hospitalarias, saturando el acceso a emergencias hospitalarias por condiciones que no necesitan hospitalización ni mucho menos una atención en emergencia. Entonces, parte del abordaje de esta problemática que teníamos en el país fue fortalecer la creación de clínicas de empresa. Hoy en día llevamos más de 100 clínicas de empresa fundadas con un alcance de atención directa a 65,000 trabajadores formales, más los derechohabientes y beneficiarios, que nos ha permitido pues desconcentrar la atención y evitar la referencia innecesaria o la asistencia innecesaria de pacientes o de afiliados a las emergencias hospitalarias. El director Lax ha tenido la oportunidad de participar en varias inauguraciones de este modelo de atención en las clínicas de empresa. Yo le pregunto, director Lax, ¿qué piensa la clase trabajadora de ser atendidos en sus propios centros de trabajo a través del programa de clínica de empresa? Las clínicas de empresa fue una iniciativa del Seguro Social desde el año 89, un poco antes, así al finales de los 80, con el propósito de la atención primaria. Nuestra atención primaria es ahí, dentro de la empresa del trabajador. Pero también los trabajadores pedíamos a nuestros patronos y colaborábamos con el Seguro Social, y lo seguimos haciendo, de pedir a nuestros patronos que estableciera clínicas dentro de las empresas, y muchos patronos lo han hecho. Entonces, eso se fusiona ahora cuando llega el Seguro Social y le ofrece a esas clínicas que se establecen bajo el procedimiento del Seguro Social o que se establece bajo la petición de una negociación colectiva de parte de los patronos, o que ya se establece a partir del 2014, muy atrasado, de una forma muy atrasada, con el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Entonces, con esos tres conceptos
Entonces estamos abordando. Entonces, ¿qué hace? Abordando esas enfermedades relativamente sencillas, para usar una expresión, que antes obligaban al trabajador a salir de su centro de trabajo e ir a una clínica Helix. Imagínense ese montón de trabajadores saliendo a una clínica Helix. No hay clínica en el mundo que pueda atender eso. Eso es imposible, solo en la mente es imposible. Entonces, cuando son cosas relativamente sencillas. Entonces, ahora se atiende porque el Seguro Social aporta la medicina, y entonces se atiende ahí. O también a otro tipo de enfermedades, vamos a indicar algo, una enfermedad crónica, una presión alta, pues se le lleva el control de su presión en esa clínica de empresa y solo sale cuando tiene que ir por su medicamento, y en muchas clínicas de empresa ni por eso, porque se le da el medicamento ahí dentro de la clínica. ¿Eso qué significa? El trabajador ya no tiene que salir, es una comodidad, y eso desahoga las unidades médicas de Helix. Por supuesto, estamos empezando. Nos sentimos muy satisfechos por las 100. Nosotros necesitamos tener 1000. Eso es lo que necesitamos, 1000. Y por supuesto, aquí hay solo trabajadores de la institución, pero si fuera, y digo 1000 por decir un número, podrían ser 2000. ¿Por qué razón? Porque necesitamos llegar a los trabajadores donde trabajan. Entonces nosotros como trabajadores nos sentimos, para responder su pregunta, totalmente contentos y satisfechos por la atención del ICS en nuestra clínica. Hay empresas que atienden, especialmente en el interior de la República, hasta a la familia en esa clínica. Entonces ya la familia, pues esas enfermedades sencillas, porque utilizo la palabra sencillas como una palabra, entonces ya no tienen que ir a una clínica Helix porque se atienden ahí. Entonces lo vemos muy positivo, y si aquí hubiera el sector privado, instaría al sector privado a seguir que conjuntamente sigamos profundizando las clínicas de empresa, porque eso es sumamente positivo. Muchas gracias, director. No, la evolución de la Fundación de Clínicas de Empresa ha sido exponencial desde la actual administración. Solo en la actual administración llevamos autorizadas más de 66 clínicas de empresa, y hay como 47 patronos que están llenando la documentación, pendientes de que se les autorice su clínica modelo empresarial en sus centros de trabajo. Por supuesto que eso necesitaba una evolución tecnológica, una plataforma que permitiera la interconexión con esas clínicas y el expediente médico que se gestiona en el Seguro Social. Hoy en día las evaluaciones de los estudios ya son resultados digitalizados que de una vez entran al expediente electrónico del paciente y pueden ser referidos y atendidos en las distintas unidades para sus evaluaciones y evoluciones. Y que no cabe duda que la clínica empresa no solo aporta a la clase trabajadora, sino que ayuda a la competitividad del patrono. ¿Por qué? Porque no ve interrumpida la prestación del trabajador, de su servicio, sino que se le incorpora de manera eficiente a su labor para que no se afecte la productividad. Pero aunado a lo que comentábamos, estas evoluciones, el planteamiento del desafío del bono demográfico que plantea el doctor García Cabal, yo le pregunto al doctor Valdés, igual tenemos que tener una visión. ¿Cómo vemos un ICS con estos retos, con estas innovaciones, con esta necesidad, esta demanda de la población? Como lo vemos dentro de 10 años, un seguro social. ¿Cuál es la visión que se tiene para el ICS en ese momento? Excelente pregunta, presidente. Es que me parece que esa es una pregunta que nos deberíamos de hacer todos. O sea, todos somos parte de la seguridad social, y no tanto para ver qué voy a recibir, sino qué tanto puedo aportar específicamente para llegar a ese escenario dentro de 10, 20 o 30 años. Finalmente, cuando hablo de escenarios, es un ejercicio de perspectiva, estratégica. La buena noticia es que el actual PEI contiene muchos de esos elementos de perspectiva. El generar un elemento de perspectiva es empezar a pensar de manera no reactiva. Quizás, ¿qué vemos en 10 años? ¿Qué vemos en 20 años?
justamente elementos que resuelven anticipadamente o que sientan bases anticipadamente a esa problemática que muy bien planteó el doctor García Caal. ¿Qué vemos entonces como un ICS? Un ICS más disruptivo en términos positivos, no en términos negativos, un ICS con una proyección sí poblacional y una proyección sí social. Y esto nos lleva a pensar que en ese elemento de compensador social, que es el ICS, es la institución más cercana a ese concepto de protección social. Es quien nos obliga precisamente a pensar en elementos más allá de EMA e IBS. Y habría que ir pensando si se sigue llamando EMA, ¿no? Enfermedad, maternidad, accidente. Lo que el ministro de Salud dijo, vamos más allá de la hospitalización, de ser hospitalocéntricos, de entrega de medicamentos. La salud hoy tiene otro concepto. No estoy diciendo que no sea bueno el EMA, por favor, sino que en esta mirada evolutiva hay que ir teniendo. Y debería ser el ICS en 10 años el que lidere, no que lleve la rectoría, el que lidere los elementos de intersectorialidad. Y precisamente hoy con esto, los dos premios Nobel, o el premio Nobel de Economía, que es interesantísimo, lo de Johnson, lo de Robinson, etcétera, el otro señor que se me olvidó, cómo ellos en sus libros, en sus dos libros principales, establecen a las instituciones como los garantes del desarrollo de un país. Entonces el ICS es el garante de un desarrollo social vía la protección social. Pasa, por supuesto, por un elemento de conceptualización, pero eso es lo que creo que nos toca hacer dentro de los 10 años. Lo que tenemos que hacer en los 5 años ya está en el PEI, basal, no suficiente, que nos tendrá que hacer pensar que los siguientes 5 años es el complemento a lo que hoy tenemos en ese PEI. Este PEI no se agota en 5 años, afortunadamente. Digo afortunadamente porque empieza a sentar bases para esa mirada prospectiva que justamente hicimos en el ICS. Nuestro PEI 2023-2027, ¿verdad, doctor? El ICS desde su fundación empezó precisamente como una institución que atendía, daba atención por accidentes laborales. Posteriormente evolucionó a la prestación de maternidad, ya tenemos hospital de ginecobstetricia que tiene más de 56 años de estar funcionando y ser un referente nacional. Poco a poco el Seguro Social ha ido evolucionando. Y me llama la atención lo que menciona el doctor Valdés, porque hablamos que el Seguro Social es un compensador económico en el país, es un compensador económico. El mismo ministro de Salud compartía la visión que tenemos en el Seguro Social en cuanto a cambiar el modelo de atención, que no nos enfoquemos en la atención hospitalaria, hospital-centro, como dice el doctor Valdés, sino que veamos cómo prevenimos, cómo hacemos una verdadera política de medicina preventiva, cómo atendemos a la población afiliada, a los guatemaltecos, en sus lugares no solo de trabajo, sino poblacionales, cómo incorporamos la medicina familiar. Yo le pregunto, una pregunta para el doctor García Caal, cuando hablamos de un compensador económico que es el ICS en el país, ¿a qué nos referimos? Y de paso, si nos puede ilustrar qué otros programas actuales que ofrece el ICS se pueden crear viendo precisamente, teniendo esa visión hacia futuro, a los próximos 10 años, que pudiéramos complementar en los programas que tenemos actualmente en el Seguro Social. Interesante la pregunta. ¿Por qué es un compensador social? Desde su fundación, el concepto de la seguridad social que se estableció acá en el país, y es el segundo de aplicación centroamericana, tiene una variación sobre el concepto de seguro social que se tenía en Europa desde 1881, que es evaluado en 1909 y se observa cuáles son las deficiencias que tiene. Y precisamente el Seguro Social de Guatemala está más enfocado, sobre todo porque DITEL, que es el primer actuario que realiza los estudios de los programas que nosotros tenemos, se graduó de la Universidad de Michigan, en un momento en el que Estados Unidos estaba pensando ampliar su seguro social y que dejara de ser solo salario, sustitución del salario o reposición del salario, y que se ampliara hacia el concepto de atención en salud. A pesar de que el presidente de Estados Unidos lo eleva al Senado, el Senado dice no hay evidencia de que algún país se haya ido por ese camino y por lo tanto no, y rechazan esa postura y mantienen el seguro social estadounidense por el lado de solo de prestaciones pecuniarias.
Pero en los estudiantes de actuaría que están en ese momento, la idea sigue fermentándose, y es por eso que Dittel, cuando hace una revisión, que no es el actuario que hace la propuesta de la Caja Costarricense, él intenta incorporar el mecanismo de salud y entonces solicita autorización al jefe de Estado para hacer unas modificaciones a la propuesta del actuario de la Caja. Y así es como empieza el tema de salud a incorporarse al concepto de seguridad social, y cuando ya Guatemala hace la solicitud a Costa Rica del apoyo para poder hacer su seguro social, pues llaman a Dittel. Y dice, bueno, ahora ya tengo una experiencia, la fomenta con Barahona, y es así como, más allá de devolver una porción del salario, o sea, más allá de compensar la pérdida salarial, que es el concepto base que está detrás de la seguridad social, el Seguro Social de Guatemala compensa adicionalmente la atención de salud. Y como usted muy bien lo mencionaba, basado en una postura que ya se había planteado en el país, porque en el gobierno de Ubico se había querido proponer el concepto de clínica de empresa, ahora nuestra propuesta moderna, porque cada finca debía tener un médico y debía tener atención de salud para sus trabajadores, tomando en cuenta que el Ministerio de Salud no tenía esa capacidad. Cuando ya se formula la seguridad social en Guatemala, se trata de dividir a la población en dos: una población económicamente activa, que sea atendida por el seguro social en todas sus dimensiones, incluyendo el concepto de salud, y una población económicamente inactiva, que pasaría a ser el principal objetivo de atención del Ministerio de Salud. ¿Y por qué se incluyen más compensadores? No solo salario, no solo atención, sino un tercero, que es la provisión del medicamento. Es porque el Seguro Social estaría fundado en una contraprestación, es decir, que los beneficios estarían respaldados por cotizaciones. En la historia es que hemos tenido conflicto porque se ha querido que el instituto dé esas compensaciones, tanto económicas como en salud, pero sin ingresos, y es lo que nos ha dificultado bastante los alcances. Aún así, la historia de ampliación de cobertura que tiene el instituto es fantástica, y sería muy interesante que en lo individual buscaran aprender cómo es que el instituto ha ido abarcando primero municipios, después departamentos, hasta llegar a todo el país en cada uno de sus programas, y siempre con la visión de ampliar un poco más allá los programas. ¿Y ampliar hacia dónde? Pues lastimosamente no aprovechamos una coyuntura histórica que se llama pandemia COVID-19, que nos había abierto las puertas hacia un seguro por desempleo, por ejemplo. Soñando así por ese lado, porque un seguro por desempleo, pensando solo desde los estudios actuariales teóricos, ¿verdad?, que no tenemos práctica, pero en la teoría de los estudios actuariales, un seguro de desempleo nos permitiría separar el concepto de EMA-IBS de un concepto que tuviera más alcance, por ejemplo, aquel trabajador informal, que haya un seguro de desempleo, soñando, que él pudiera recibir como una compensación a las prestaciones que en un empleo formal otros trabajadores tienen, como por ejemplo aguinaldo o bono 14, que el trabajador pudiera contribuir, hacer sus 24 cotizaciones base, por ejemplo, y ya después decir, bueno, voy a descansar un mes y voy a reportarme al desempleado, aunque sea autoempleado. Esas visiones, que por supuesto son las más modernas que se están discutiendo en otros ámbitos, en otros países, pues abre una visión del Seguro Social de Guatemala en donde se plantea que hay más compensaciones. Estamos ahorita siendo novedosos en el tema del seguro migrante. Porque, ¿qué está pasando? Bueno, la transición demográfica de los países desarrollados lo que hace es abrir la puerta a la migración formal. Y entonces van a haber más green card para que los guatemaltecos estén yéndose a trabajar, porque es lo que ellos necesitan, población joven para que trabaje. Allí el trabajador está bien. El problema es que su familia,
que es la que se beneficia también del Seguro Social guatemalteco, es la que ve reducidos sus beneficios. Y entonces esta apertura que el ICS ha hecho del seguro para el migrante le devuelve a esa población guatemalteca que se estaba quedando ya marginada nuevamente la compensación de la atención de salud como parte del desarrollo del Seguro Social. Muchísimas gracias por ilustrarnos, doctor García Caal. Parte también del objetivo de este conversatorio es ilustrar a los asistentes en cuanto a estas cápsulas de información que queremos compartir con ustedes, no solo parte de la historia, sino también tema de la plástica de nuestro edificio. Y tenemos, previo a continuar con el conversatorio, una cápsula que quisiéramos compartir con el auditorio y quienes nos acompañan en la distancia. Si me hace por favor, me hacen favor de preparar la presentación. Historia y origen del logotipo institucional. El 20 de noviembre de 1946 se abrió un concurso para escoger el emblema del recientemente creado Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS. La convocatoria fue firmada por su entonces gerente, licenciado Barahona Estrever. El concurso convocó a los artistas residentes en Guatemala a representar gráficamente las altas finalidades de la institución. Era requisito que las iniciales IGSS fueran colocadas en el mismo en versiones blanco y negro con tinta china y color. Es un distintivo de nuestra identidad nacional, representando a una de las instituciones más emblemáticas de la época revolucionaria de Guatemala. El 9 de septiembre de 1963 se oficializa la descripción del emblema y describe el compromiso que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene con nuestro país. Su significado: círculo, el principio nacional dirigido a proteger al pueblo de Guatemala. Madre y el niño, simboliza el núcleo familiar base de nuestra sociedad. Árbol, el régimen de seguro social en plena juventud, de cuyo tronco brotan ramas nuevas, es una especie de crecimiento infinito, en armonía con la naturaleza dinámica. Raíz, cimiento fundamental de los principios de solidaridad humana y otros que conforman la estructura de la seguridad social. Sombra, es a la cual se acogen los sectores que buscan protección cuando un riesgo afecta su vida. Altura del árbol, el crecimiento de la seguridad social no tiene límites como obra de redención social. Frondosidad, sus beneficios son amplios y de gran proyección nacional. Frutos, son los distintos programas por crear y vigentes que protegen al hombre. En el año 2011, las autoridades crearon un nuevo emblema e instruyeron sobre su uso ICS, un Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El Ministerio de Cultura y Deportes declaró Patrimonio Cultural Intangible al emblema del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS. En el año 2013 se restablece el uso del antiguo emblema, en virtud de constituir un distintivo de la entidad nacional derivado de la época revolucionaria de Guatemala. Un ICS más cerca de ti. Muchas gracias. Como vemos, pues, el aporte en la historia del Seguro Social no solo tiene que ver con las prestaciones pecuniarias y de salud, sino también con la plástica. Nuestro edificio, como vieron en la primera cápsula histórica, pues tiene aportes de grandes maestros. Parte de la responsabilidad que manda la ley orgánica del instituto, y como bien mencionaba el doctor García Caal al indicar que nos invitaba a que individualmente revisáramos cómo ha sido el crecimiento de la ampliación de cobertura del instituto, como a partir de municipios, departamentos, hasta llegar a la presencia a nivel nacional de la institución, se han ido cumpliendo los objetivos institucionales que nos manda la ley.
Parte de esos es la responsabilidad que ha asumido la actual Junta Directiva en crear y ampliar nuevos programas. El director Lax Palomo pues ha sido parte, nos ha acompañado en esta Junta Directiva y ha tenido conocimiento de la discusión de los distintos expedientes. ¿Qué percepción tiene hoy en día, por ejemplo, la clase trabajadora, que durante la pandemia había mucho reclamo y nos decían, miren, ¿por qué a mí no me permiten cotizar a la Seguridad Social si tengo una pequeña empresa de menos de 3 trabajadores? ¿Por qué me toca ir a agotar mi seguro individual y donde topo y cuando ya no tengo quedo desprotegido, desprevenido? ¿Por qué no nos permiten participar en la cotización de la Seguridad Social? La actual Junta Directiva emitió el acuerdo con el cual las empresas a partir de un trabajador pueden cotizar y ser parte de la protección de la seguridad y la previsión social. ¿Qué percepción tiene la clase trabajadora de estos programas que han ampliado la cobertura, director Lax? Bueno, antes de responder en forma directa, pues efectivamente el crecimiento de la seguridad social antes de la pandemia era muy lento. Pero la pandemia generó una conciencia. Había una enorme cantidad de trabajadores, mandos medios y mandos gerenciales en el sector privado que no pagaban seguridad social, pagaban seguro. Pero cuando se enfermaron con la pandemia y fueron a los hospitales privados y hicieron uso de su seguro, se agotó el seguro. Se acabó el seguro, rápido. De entradita 50,000 quetzales. Y los hospitales que tenían aquellas grandes, las capacidades para poderlo recibirlo, todo el mundo cree que en Guatemala son muchos. No, eran 5, aquí en la capital. Todos los demás no, porque como ustedes saben, son casitas que se arman para hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Se vinieron al Seguro Social y pasamos de 1.300, 1.300.000 cotizantes afiliados a 1.600.000. Por eso. Entonces, teníamos el interés, además nos lo manda la ley, de ampliar la seguridad social, como bien dice el señor presidente, aquellas empresas que las vemos muy chiquitas, porque son de menos de 3 trabajadores, tienen 1, tienen 2, el que trabaja la esposa, una secretaria. Y también mirábamos que esos tipos de empresas, especialmente la de los profesionales, se estaban convirtiendo en SA. Ya no era el doctor Juan o el abogado Mario, sino que ya era SA. ¿Para qué? Solo con el objetivo de meterse a la seguridad social. ¿Por qué? Porque sus seguros no aguantaban o porque no podían pagar las cuotas de los seguros, porque todos sabemos que entre más se usa el seguro, el otro año, más alto. O porque cuando llegaban a ciertas edades, los seguros decían, hasta aquí llegó. ¿Por qué? Porque ya no era, los seguros son un negocio. Entonces, abrimos en el año 2011, aunque ya teníamos los estudios desde antes, no, miento, en el 2023, aunque ya teníamos los estudios de antes, la posibilidad de que todos los trabajadores de las empresas de menos de 3, o sea, 1 y 2, que todo el mundo cree que es algo poco, pero casi llegan a ser 1 millón de guatemaltecos. Y ya llevamos 18,000 empresas de ese tamaño, de esa envergadura, que se han sumado a la seguridad social. Por supuesto, vamos paso a paso, porque tampoco tenemos la capacidad de que todas se nos vengan al mismo tiempo, porque tenemos que hacer inversiones. Tenemos que hacer inversiones y para hacer inversiones tienen que haber ingresos. Primero el ingreso y después la inversión. Aunque hay personas que creen que porque hay reservas podemos usarlas, las podríamos usar si el Estado cumpliera con el artículo 100 de la Constitución. Pero como ya dije, no lo dije yo, lo dijo la película. No pagan, pero sí piden.
Entonces, ese es uno de los temas. Entonces tenemos que estar convenciendo ahí al Congreso para que incremente, para poder hacer esas inversiones necesarias para poder atender a ese millón y a otros. Digamos, por lo menos su servidor lo ha planteado, necesitamos hacer más, por supuesto, paso a paso. Creo que los trabajadores de ese grupo está bien. A mí me llaman muchos empresarios de ese nivel preguntándome cómo hace para poderse inscribir. Y por supuesto se da la información. Aquí tengo algunos mandos medios de esta institución aburridos porque le traigo a empresarios por montones de ese tamaño para que se los explique. Pero estamos en la lucha y creo que eso ha sido sumamente positivo y esperanzador. Hay empresarios de algunos municipios que están pidiendo que rápidamente lleguemos a ese departamento. No hay respuestas todavía porque tenemos que hacer las inversiones, como ya dije. Primero el ingreso para poder hacer las inversiones que son importantes, que las estamos haciendo, ¿verdad? Porque se están modernizando todas las unidades y los planes de hacer más hospitales, a pesar de lo que dijo el director el señor ministro Barnoya, porque efectivamente pues comparto su opinión, pero el país siempre ha tenido un déficit de camas, ¿no? Y eso hay que cubrirlo. Gracias. Muchas gracias, director Lax. La evolución de la ampliación de cobertura que ha tenido el Seguro Social a lo largo de los años ha tenido un incremento en los últimos 3, y hemos visto cómo la percepción de la población ha sido muy positiva, el que se haya abierto a nuevos sectores económicos de la población el acceso a la previsión, a la seguridad social, y hemos tenido que evolucionar con distintos servicios, pero estamos preocupados verdaderamente en el Seguro Social en cómo hacemos para atender a la población en un nivel previo a que ya vengan complicados en salud. ¿Cómo generamos esa cultura de medicina preventiva? ¿Cómo incorporamos, cómo será la mejor estrategia, la medicina familiar y comunitaria? Doctor Valdés, son aspectos que hemos discutido en reiteradas oportunidades que podemos compartir para abordar este tema de la atención primaria, medicina familiar y comunitaria como un aspecto de fortalecimiento de las prestaciones de los servicios en el instituto. Gracias, presidente. Yo empezaría sintiéndome muy satisfecho porque probablemente de 4 años para acá, 5 quizás, hemos podido discutir y hemos podido profundizar en el análisis de estrategias que probablemente no estaban y que no están todavía en profundidad en la agenda del ICS. El ICS es un prestador de servicios de salud con un énfasis en lo curativo, en lo hospitalario, y eso es bueno, porque resolvemos lo que otros sectores del sistema de salud no resuelven. ¿Por qué hacerlo? Porque no hay sistema de salud, no hay institución de salud, no hay Estado que aguante la prestación de servicios hospitalarios o esa mirada biologista o esa mirada curativa. Los recursos cada vez son más caros, la población se está incrementando, un 56% de población en pobreza, obvio que va a ir a buscar los servicios de salud. Nuestra respuesta está siendo efectiva, pero los recursos son finitos. La capacidad instalada nos estamos dando cuenta que no está siendo suficiente. Por otro lado, encontramos que el 80%, estas son cifras comprobables, de la morbilidad o de que se enferma la población se puede atender en un primero y segundo nivel. Ni siquiera atender, resolver en un primero y segundo nivel. Ese 80% no se resuelve en la emergencia de un hospital de un tercero o cuarto nivel. Eso nos da la pauta que tenemos que identificar qué más hacer, ¿no? Y ese qué más hacer es justamente estos elementos o estas estrategias de atención primaria en salud, de medicina familiar y la estrategia de redes integradas, que no las estamos inventando en el ICS ni en el país, eso está plenamente estudiado. El presidente Flamenco y el ministro de Salud hablaron de las mesas de trabajo que tenemos conjuntamente con el Ministerio de Salud.
una mesa técnica interinstitucional donde hemos planteado el modelo de atención en salud para Guatemala, respetando la rectoría del ministerio, pero el ministerio respetando la autonomía del ICS, que ambas son válidas. Ese modelo en principio se fundamenta en los 6 pilares constitutivos de un sistema de salud. No nos lo inventamos nosotros, lo estudiamos, lo analizamos, hicimos casi un año de reflexión en torno a eso y lo adaptamos a la realidad guatemalteca. El segundo elemento es la medición, el abordaje vía la intersectorialidad con la conducción del sector salud estatal, entiéndase ICS y ministerio, de los factores que determinan la salud en Guatemala. O sea, esto no es otra vez ideológico, esto es realidad y esto es empezar a evolucionar la salud. Por eso es que yo decía hace un momento y lo sostengo, ¿será que debemos ir llamando EMA cuando cada vez estamos avanzando a otros elementos? Y un tercer elemento, una tercera dimensión de este modelo de salud es justamente estas 3 grandes estrategias. Atención primaria de salud, que dicho sea de paso, hago el paréntesis, no es primer nivel de atención, es acercar los servicios, es encontrarnos con el trabajador, en el caso nuestro, o con el ciudadano, antes de que debute como diabético, como hipertenso, donde ya los costos son mayores y donde las consecuencias sociales son mucho más graves, ¿no? La atención primaria de salud, la medicina familiar, esa medicina familiar es acercarse al proceso y por supuesto aquí tuvimos que involucrar a la academia, porque dicho sea de paso, Guatemala es uno de los pocos países, y no, por no decir el único de Latinoamérica, que no tiene medicina familiar. Y eso no es casualidad, esto es discusión de otro momento. Pero tuvimos que involucrar a la academia y afortunadamente encontramos ECO, cuando digo encontramos ESICS y Ministerio, en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos. La Escuela de Estudios de Posgrado desarrollamos conjuntamente con el apoyo de OPS, la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar y la Asociación Mundial de Medicina Familiar, el programa académico para la formación de médicos de familia, algo innovador. Esto lo que va a hacer es resolver en el primero y segundo nivel la carga de enfermedad que corresponde a ese 80% para disminuir, por supuesto, los pacientes que llegan a los hospitales. Pero lleva consigo la promoción de la salud, que no es publicidad, ¿va? Es promocionar un estado uno mejor, y la prevención como grandes estrategias para fundamentar todo este proceso de medicina familiar. Esto le apostamos con mucha fuerza, creemos que esto va a ser lo que justamente va a generar un proceso transformador, ni siquiera un modelo, un proceso transformador de la salud en el país. Esto no significa, y hay que aclararlo, que descuidamos los hospitales, no significa que la subespecialidad, de lo cual nos honramos tener en el ICS, vaya a descuidarse. Por el contrario, se verá fortalecido en función de mejor disponibilidad de recursos. Excelente. De la participación de los panelistas podemos desprender que obviamente el crecimiento de la cobertura que ha tenido el Seguro Social ha sido exponencial en los últimos años, que hemos llegado a más población. Sin embargo, tenemos unas brechas de atención dentro de la población afiliada. Y nos falta, por ejemplo, doctor García Caal, la atención complementaria de los hijos de nuestros afiliados. 7, 15 años, dependiendo la condición, y luego queda esa brecha hasta que llegasen a la mayoría de edad. Nos vemos afectados porque obviamente en la atención, en la prescripción, en el diagnóstico oportuno de un bebé nacido institucionalmente que tiene una condición hereditaria, pues en condiciones que implican una atención permanente, pero no podemos darles esa atención permanente. Tenemos un programa de apoyo que le da atención en maternidad y accidentes a las empleadas domésticas, pero no les podemos ofrecer la atención de la enfermedad y el despacho de medicamentos. No hace atractivo la afiliación de estos sectores, más los otros que usted mencionaba. Obviamente la decisión en estos aspectos para implementar esas ampliaciones o inclusiones recaen en una decisión estrictamente de financiamiento. ¿Cómo vemos, doctor García Caal, el aspecto del financiamiento para la ampliación de la cobertura y el sostenimiento de nuestros programas en el instituto? Hablemos de IPLENA, hablemos de PRECAPI integral, hablemos de trabajadores profesionales, del trabajador profesional. O sea,
¿Qué nos falta a nosotros para poder alcanzar la oportunidad financiera de ofrecer estos programas a nuevos sectores de la población? Es una pregunta bastante retadora, porque cuando hablamos de la capacidad de financiamiento, debemos saber que los seguros están diseñados especialmente para que la cotización permita formar una reserva con capacidad de poder resarcirle ante la ocurrencia de un riesgo. Lo que ha ocurrido con el Seguro Social guatemalteco es que, inclusive desde sus inicios, ha faltado una de las 3 patas del banco para financiar los beneficios. Y es por eso que precautoriamente se ha ido ampliando la cobertura, pero de una forma muy analítica. Tanto así que los 3 programas que se abrieron, bueno, no programas, las 3 ampliaciones recientes de migrantes, de menos de 3 trabajadores y de tiempo parcial, pues necesitaron de mucho tiempo, pero muchísimo tiempo de análisis para poder determinar si el instituto iba a tener la capacidad financiera para poder responder. Y por eso es que esta decisión de irnos por medicina familiar para cambiar el concepto de la atención de la salud, porque en realidad Guatemala no está atendiendo la salud. Yo decía antes, tendríamos que cambiarle el nombre al Ministerio de Salud y llamarle Ministerio de la Enfermedad, porque lo que está enfocado es en atender la enfermedad. ¿Y quién está atendiendo la salud? Bueno, ahí está nuestro primer reto financiero, porque las personas que se acercan al instituto a demandar los servicios de salud son personas que tienen enfermedades que son caras para ellos mismos. Y por eso el ingreso interesante que tienen de presionar a la Seguridad Social para que abra sus puertas y poder accesar a esos servicios se debe principalmente por una deficiencia en la otra parte, ¿no? en la parte de la salud pública. Y como el instituto sí le ha hecho frente con los recursos, con una administración eficiente de los recursos y ha podido dar esa cobertura, se ha cambiado la percepción y se ha pensado que el instituto es asistencia social. Y no, el Ministerio de Salud Pública es asistencia social. El Ministerio de Salud Pública es quien debe atender la enfermedad para aquella población que no tiene capacidad de financiamiento. El instituto, como está hecho para la población económicamente activa, debe atender la enfermedad de aquella población que sí tiene capacidad para financiarlo. Sin embargo, la estructura con la que se crea el seguro, y ahí tiene la posición original, es que se crea para que sea financiado por el patrono, el trabajador y el Estado, así lo dice la ley orgánica. El patrono, el trabajador y el Estado. Así también lo plantea la Constitución de 1945, el patrono, el trabajador y el Estado. Pero la nueva Constitución de 1985, para los que son acuciosos en el análisis, ve cómo cambia la posición del Estado y lo pasa a primer lugar. Dice que la seguridad social debe ser financiada por el Estado, los patronos y los trabajadores. Entonces, al mover al Estado para acá, está como que la Asamblea Constituyente mandándole un mensaje. Mire, es importante esa participación del Estado. ¿Y por qué? Es importantísima porque el instituto se ha ampliado a dar beneficios que no estaban financiados con la prima. ¿Cuáles son esos beneficios no financiados por la prima? Aquellos que se le dan a los que no son trabajadores. El seguro es a contrarriesgos, ¿no? El riesgo del trabajador, el riesgo laboral del trabajador de adquirir una enfermedad. Si el trabajador se enferma, el seguro debe responder recuperándolo de esa enfermedad y haciéndolo volver al trabajo para que el país tenga la productividad que se necesita para su crecimiento económico. Pero de repente el instituto, ante la ausencia de la asistencia social, abre la puerta a darle atención a la esposa del trabajador. Eso no está financiado. Y es solo un resultado de la administración de los recursos escasos que tiene el instituto. Lo que ocurre es que cuando empieza eso en 1961, el instituto veía que en las áreas rurales había muy poca población. Pero ahora en el año 2023
estamos viendo que la cantidad de esposas de los afiliados que se están atendiendo en los 21 departamentos del país ya es significativa. Pero aparte de eso, los legalistas que se van por el lado de los derechos, pensando en asistencia social más que en un seguro, están diciendo que el instituto debe abrir la atención médica a las esposas de los afiliados de la ciudad capital. Y solo eso, viendo la siniestralidad que tenemos, el hacinamiento de las colonias en donde viven y ahora más hacinamiento a través de torres, ¿eso qué hace? Pues provoca una morbilidad alta y nosotros hacíamos cálculos de 2.800 millones de quetzales anuales. Eso es el reto que se enfrenta financieramente para poder atender eso. Y la I plena nos arroja, porque ahí estamos hablando no solo de atención de enfermedad, sino de atención del niño sano, estamos hablando de 3.000 millones de quetzales. Entonces estamos llegando ya a los 7.000 millones de quetzales de necesidades de financiamiento que el instituto tendría que hacer frente para poder ampliarse a esos beneficios. No cabe duda que los retos son constantes, permanentes, y la demanda al mismo tiempo lo es, pero que obviamente el esquema de funcionamiento de una institución autónoma como la nuestra requiere precisamente el financiamiento. Este año el Ministerio de Finanzas Públicas nos ha mandado, se les ha requerido la asignación presupuestaria para el presupuesto 2025 y nos ha mandado un techo presupuestario bastante esperanzador. Nos está reconociendo más de 2.700 millones de quetzales en techo presupuestario, que ahora en este mes de octubre se abre la discusión para la discusión del presupuesto 2025 y estoy seguro que con la bandera que hemos enarbolado todos, cada quien va a asumir su responsabilidad de la posición que tenemos y el Ejecutivo nos abrió las puertas. Estoy seguro que el Legislativo es sumamente consciente de lo que se está avanzando, trabajando y lo que falta por hacer en el Instituto. Cada quien va a poner de su parte para que sigamos alcanzando nuestros fines institucionales y buscando ese financiamiento que es indispensable para darle certeza a la contribución de los patronos y trabajadores que sostienen nuestra institución. Pero ese tema del financiamiento es bien importante, director Lax, porque precisamente el seguro social, como usted mencionaba hace un momento, no tiene competencia con los seguros privados. O sea, al final somos un seguro en los temas de prestación de salud y las prestaciones pecuniarias, donde no tenemos ninguna exclusión de enfermedad, no hay ningún copago ni un límite de gasto de vida. ¿Cómo percibe el trabajador y desde la posición política de su CIA, director Lax, cómo perciben este beneficio para la población y la necesidad de financiamiento para que sea una realidad permanente en un instituto como el nuestro? Bueno, hay que dividir a la población trabajadora, lo voy a expresar muy fácilmente, en dos. Aquellos que tienen seguro médico y la inmensa mayoría que no tienen seguro médico. Los que tienen seguro médico lo perciben mejor porque tienen capacidad de comparación cuando se quedan sin seguro. Por ejemplo, acabamos de inaugurar las mejoras en Pamplona de maternidad y fuimos a visitar las nuevas unidades de neonatología. ¿Y qué escuchamos ahí? Que de hospitales privados, de esos 5 grandes, trasladan a los neonatos a la unidad del ICS porque se les acabó el seguro, porque no pueden, el seguro se acabó por los 10.000 o 15.000 quetzales diarios, porque nació el niño en forma prematura en uno de esos hospitales. Y entonces se quedó el seguro agotado. Entonces le dicen, ¿usted paga ICS? Sí, dice. Lo trasladan con nosotros. Y por supuesto, como paga ICS, los atendemos. Entonces ellos sí, ese segmento poblacional que fue la que se vino a afiliar con la pandemia, se vino a afiliar con la pandemia en forma masiva, que antes decían, uy, yo no quiero, pero ahora sí quiere, porque se dieron cuenta que sus seguros, el promedio estándar de 250.000 quetzales, no aguantan a la hora de la verdad, en términos generales.
En cambio, el Seguro Social no tiene límite, no tiene copago, ¿ah? Se le da toda la vida. El otro grupo, que es la mayoría de trabajadores que nunca han tenido seguro y no tienen esa capacidad de comparación, pues, para ser totalmente honesto, donde hay muchos trabajadores del ICSA, pues no lo ven como que es un derecho que ya tiene, ¿verdad? Como un derecho que ya tiene. Y el ICSA es tan positivo que fíjense que hay personas que se quedan sin trabajo, dejan de trabajar, pero tienen una enfermedad crónica y él tiene la obligación de seguirlo manteniendo, aunque no seguir manteniendo su enfermedad, su presión alta, su diabetes y otras enfermedades complicadas, aunque ya no esté trabajando. Tiene 10 años de no estar trabajando, de no estar cotizando, y no se ha jubilado, ¿eh? Y siguen yendo ahí a las clínicas por su medicina. En otros países del mundo eso no ocurre. En los países desarrollados, más desarrollados, eso no ocurre. Si no pagan, no tienen. En cambio aquí ya no pagó, pero sí tiene, simple y sencillamente por su enfermedad crónica. Eso lo vemos nosotros muy positivo, pero hay que financiarlo. ¿verdad? Hay que financiarlo. Y el Estado, como bien dijo el director, el doctor García Cabal, pues el Estado como Estado no contribuye. Nosotros, desde MISIA, pues hemos hecho todo lo que ha sido necesario, le hemos pedido al Estado, le hemos pedido a la Contraloría de Cuentas, le hemos pedido todo que haga que las cosas hagan cumplir el artículo 100. Demandamos el Estado, ganamos las demandas, pero como bien dice la ley, no se puede embargar las propiedades del Estado, entonces solo la demanda solo sirve para pegarla a la pared, pero la ganamos. ¿verdad? Pero solo sirve porque no las podemos hacer efectiva. Esperamos, como bien dice el señor presidente, que haya una mejor comprensión en el Congreso de la República. Pero los trabajadores lo vemos bien. Los trabajadores, el primer grupo lo ve mejor que el segundo, pero en términos generales, señor presidente, creo que eso es positivo y se ve, la gente lo ve con mucha satisfacción. Muchas gracias, director. A pesar de los retos que tiene el Instituto, pues una administración responsable y transparente que nos ha permitido disponer de recursos para hacer muchas innovaciones. Hemos estado hablando de cambiar el modelo de atención, tenemos centros de alta resolución como lo que hemos instalado en la costa sur, en distintas unidades de Escuintla, en el hospital allá en Chimaltenango, estamos por inaugurar a finales de este año el hospital en Antigua Guatemala, diversificando los servicios, innovando en sistemas tecnológicos. Ahora la gente entra dentro de un ambiente digital a las áreas de consulta externa. Con su DPI hay un lector en una pantalla donde se le asigna un número de cita y después se les llama a través de una fotografía de su carnet, de su DPI, y se les asigna la clínica donde les atiende el médico. Y el médico no tiene que esperar que haya una secretaria, o inclusive a veces el apoyo de enfermeras entregándole los expedientes físicos, sino que ahora los expedientes son digitalizados. Eso permite que sea mucho más eficiente la atención y el despacho también posterior de los medicamentos. Los medicamentos ahora se despachan por una receta electrónica y el paciente pasa después de su consulta al área de farmacia, se identifica con su huella dactilar y se va con sus medicamentos. En Palín innovamos y cambiamos el concepto de atención, lo que implicó que se incrementara la afiliación y la cotización tanto de trabajadores como de patronos en el sector. Después de que se tardaban 3 horas y media en hacer una cola de atención, hoy en día en 45 minutos se les despacha con sus medicamentos a los pacientes. Y los retos son amplios. En el área metropolitana estamos innovando también en el expediente electrónico, en la plataforma digital, la COEX digital. Estamos innovando también y mejorando todos los laboratorios a nivel nacional para que haya posibilidad de resolución con diagnóstico inmediato en la consulta del paciente. Pero obviamente, aparte de la necesidad del financiamiento, pues obviamente eso va de la mano integrado con un plan estratégico institucional, con una visión de la Junta Directiva y la Administración, que cada día estamos
esforzándonos en alcanzar nuestras metas y objetivos. Ahora, doctor Valdés, si hoy reformuláramos un ICS con la visión que tenemos en la actualidad, con el crecimiento que llevamos, con la evolución que hemos tenido, ¿qué otros objetivos cabría incluir en la seguridad social como parte de la visión que tendría que tener una institución autónoma, rector de la seguridad social y de la previsión social en el país como la que tenemos hoy en día? Yo en principio diría que sí hay que hacer un ejercicio de replanteamiento de la seguridad social. No porque esté mal, sino porque hay que contextualizarla, ¿sí? Hay que hacer todo un análisis contextual. O sea, cuando se planteó la ley orgánica, seguramente no teníamos esta dinámica mundial que hoy tenemos. Hay que hacer un análisis de qué sucede en el contexto nacional, regional, entiéndase Centroamérica probablemente, o América Latina y mundial, que definitivamente inciden en los elementos que configuran la seguridad social. Pretender plantear objetivos creo que están muy claros en la ley orgánica, sin embargo, habrá que ir pensando en otros elementos. Yo voy a contar una anécdota. Yo vine hace 6, 7 años al Seguro Social y me impactó ver los expedientes. Cómo una institución se mueve sobre la base de expedientes, y la discusión es sobre la base de expedientes. La toma de decisiones es sobre la base de expedientes. De pronto un objetivo en el marco de la modernización, debería ser un primer objetivo del ICS, es empezar a ver elementos más allá de un expediente. Y me parece que hay como grandes elementos que pueden configurar los grandes objetivos, que es acceso universal, cobertura universal, calidad de la atención. Si con eso nos centramos, no hay necesidad de ver más. Por supuesto, contextualizando la ley orgánica. Y esto pasa, sí, solo sí, por dos grandes componentes. La gestión del conocimiento, cómo potencializamos lo que hoy tenemos, que se concentra así en una estructura, pero cómo hacemos la gestión del conocimiento. Y cuando hablo de gestión del conocimiento es dato, información, conocimiento y ojalá inteligencia. Eso creo que lo tenemos que potencializar y aprovechar. Un segundo elemento que me parece importante o dimensión importante es el fortalecimiento de capacidades. Cómo nuestro recurso humano empieza a ser el que va a generar ese cambio, esa transformación hacia esos nuevos objetivos o la continuidad de los objetivos. Y quizás hay una dimensión que me impacta mucho y que me gusta, es, especialmente en esta última gestión, el involucramiento del nivel político decisorio. Y no, cuando hay involucramiento no es porque meta las manos o que decida, sino que justamente está con uno y está permanentemente atento a lo que se está haciendo. Eso me parece un elemento, una dimensión, perdón, que vale la pena potencializar. La relación entonces potencializada de lo político, lo técnico, lo administrativo y transversalizado por elementos estratégicos. En consecuencia, se convierte la gestión del conocimiento y el fortalecimiento de capacidades como en los dos elementos transversales para esta necesaria revisión de hacia dónde va la seguridad social y cómo la podemos transformar siempre y cuando esto sea en beneficio de la población afiliada. Excelente, muchas gracias. Parte de los compromisos que tiene el Seguro Social es obviamente en la ampliación de las capacidades que tenemos para brindar mejor atención a los nuevos sectores de la población a los que estamos abriendo la incorporación a la seguridad social. Es no solo la infraestructura, creando condiciones dignas para que nuestros colaboradores presten los servicios en espacios, pues obviamente más cómodos, sino también, lo hemos visto y lo hemos discutido, director Cabal, que la evolución en la demanda de la prestación de los servicios y la especialidad científica en los grados académicos obligó al Seguro Social a generar inclusive un propio programa de formación profesional. ¿Para qué? Para precisamente captar el recurso humano sobre la base de una plataforma para especializarlos e incorporarlos a la prestación de los servicios posteriormente, que no solo son médicos, o sea, tenemos ahora especialidades en grados de enfermería, tenemos especialidades administrativas porque se necesita la profesionalización del recurso humano. Hoy en día seguimos emprendiendo con esos retos, doctor García Cabal, pero ¿cuál es la visión del departamento actuarial en la necesidad de la creación de plazas profesionales y la formación que debiéramos de orientar a los
estudiantes de nivel secundario, de los primeros años universitarios, para que tengan la conciencia de enrolarse y ser parte durante la vida activa de la cotización y la contribución oportuna a la seguridad social, previendo que al llegar a los 60 años y cumpliendo las cuotas puedan llegar a pensionarse y gozar de los beneficios que brinda este instituto. El instituto ha incursionado en el tema del currículum nacional base. La visión del Departamento Actuarial y Estadístico es que los jóvenes, desde su formación en primero básico, segundo básico, tercero básico, y no hablo del diversificado porque muchos, ya sabemos que un 64% de los estudiantes que egresan del tercero básico pues se dedican a la actividad laboral y es muy poca la proporción que pasa al diversificado. Entonces, creo que ese es el momento ideal en donde se debe educar al futuro trabajador del significado de los beneficios del seguro social. El seguro social es bastante bondadoso, el seguro social guatemalteco es plenamente bondadoso, es el mejor seguro de toda América Latina, en donde vemos los alcances que tiene, solo el hecho de no tener copagos, solo el hecho de ser vitalicios sus beneficios y solo el hecho de tener salud en los tres, en la infancia, en la edad laboral y en la edad de pensionamiento. Esos son beneficios que no se tienen en otros países, pero la población necesita ser educada para eso. Y creo que en esa línea de enamorar a los jóvenes del mecanismo del seguro social, se debe complementar también con un enamoramiento de los mismos trabajadores del ICS. ¿Qué sería el instituto si tuviéramos 23,000 vendedores de la seguridad social que supieran los beneficios, que supiéramos lo magnánimo que es el instituto, si supiéramos que estamos en un privilegio que no tienen otros lugares del planeta? Entonces, ese enamoramiento. Y por lo tanto creemos que la visión es una incursión directa en el pensum de estudios, una elaboración consciente de qué queremos que conozca la población de los alcances del Seguro Social, que ya no sea informativo, que ya no sea lo de meterse al internet y ver en dónde, cuándo se fundó el ICS o todas las informaciones históricas, sino de hacerle comprender dos cosas. Uno, que la seguridad social le va a beneficiar antes y después de los 60 años de edad, que la seguridad social también le debe cubrir un riesgo y que es mejor si no le ocurre ese riesgo, porque también educación para la salud debe ser la contraparte que hagan las otras instituciones del Estado. Porque iniciamos este foro hablando de institucionalidad. Hay una corriente que ahora se llama economía institucional que está mandando las decisiones de los países desarrollados en este momento, en donde se dice que las cosas positivas que le pueden pasar a la sociedad no nacen de individuos, sino nacen de instituciones y de los retos que esas instituciones se planteen. Y por lo tanto, uno de los retos que la institucionalidad del ICS debe plantearse es llegar a la educación de la población y una educación en seguridad social que no sea una educación histórica, sino que sea una educación formativa que le ayude a tener una expectativa de vida como más consciente, ¿no? Buscando más salud, pero también buscando la previsión como el beneficio compensatorio del Seguro Social. Muchísimas gracias, doctor. La institución que vemos hoy en día en el Seguro Social, en este su 78 aniversario, es una institución totalmente distinta a la que se creó en sus orígenes. La expansión, el alcance que hemos tenido, la cobertura, las herramientas que tenemos, tanto administrativas, financieras, pero no podemos dejar por un lado la orientación política. No hay institución en el país que tenga mejor representatividad que la Junta Directiva del Seguro Social. Aquí están representados especialmente los sectores que inciden en el funcionamiento y en la capacitación de nuestro instituto. Hoy en día estamos comprometidos con la visión que tiene nuestro plan estratégico institucional, siempre buscando el equilibrio financiero, la ampliación de cobertura, la incorporación de la transformación digital, la creación del nuevo modelo de atención
con la medicina familiar y comunitaria, enfocados precisamente a la prevención más que la atención. Hay mucho trabajo por hacer, pero el ICS ha sido innovador a lo largo de su historia. Necesitábamos auxiliares de enfermería, no había en el país, se crea la Escuela de Auxiliares de Enfermería. Necesitábamos trabajadores sociales, el ICS funda la carrera de trabajadora social para que precisamente se dote del recurso humano para brindar los servicios y la atención a la población afiliada de derechohabiente. Hoy en día cada vez más personas quieren ser parte de nuestro seguro y el compromiso que tenemos desde las autoridades y el personal administrativo y todos los que damos una atención día a día a nuestros afiliados y derechohabientes es de confiar y creer que el aporte que cada uno damos está construyendo un mejor futuro, que el compromiso que teníamos de haber recibido la estafeta de un seguro social en una condición va a ser entregarla con una barra bastante alta para que las siguientes generaciones lleven el ICS al siglo XXIII, ni siquiera al siglo XXII, que nosotros vamos a dejar encaminado. Hoy en día la transformación digital nos ha permitido no solo tomar decisiones, solo por tomar decisiones, hemos tenido precisamente acceso a información, a data, a documentos que nos permiten orientar los recursos y las decisiones a donde hay más necesidad y la población lo ha percibido. La transformación de nuestras áreas, el equipamiento, la construcción que viene de Hospitales Nuevo Regional de Zacapa, el hospital de Jutiapa y de Petén, van a ser precisamente materializados los acuerdos que hemos adoptado desde la Junta Directiva y los compromisos de la Administración para entregar el día de mañana un mejor ICS del que lo recibimos. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias al público que nos acompañó en este conversatorio. Tengan todos un muy buen día. Luego de este interesante conversatorio y el análisis de aspectos relevantes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS, legado de una revolución viva, pues brindamos de nuevo un aplauso por favor a los panelistas que han estado con nosotros esta mañana. Y pues de esta manera queremos dar por concluido este importante evento que se ha llevado acá en el ICS Central. Y agradecemos su presencia a cada uno de ustedes, así como a nuestra distinguida audiencia de Guatemala TV y a todas las plataformas conectadas con nosotros. Les deseamos a ustedes un feliz día. ICS, 78 años más cerca de ti.